Posibilidad de seguirnos en Telegram, que esta noche vuelve el Lyonés sobre las 11 de la noche aproximadamente. Si nos estáis viendo ahora por la tarde, bueno, pues después de la redifusión de la noche, y si nos estáis viendo de noche, pues en cuanto terminemos ahora a continuación, unos minutos de publicidad y enseguida comenzará el Lyonés para quedarse una nueva temporada con nosotros después de este alto que han hecho por las fiestas de Navidad. Mañana regresamos y tenemos cosas muy chulas, preparadas para el día de mañana, martes, así que a las 4 de la tarde espero veros a todos al otro lado de las pantallas. Que tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. Leche Lar ha patrocinado este espacio. Familia son también aquellos seres a quien uno elige. Me llamo Gilda y esta es Larita, mi familia. Gracias al esfuerzo de las familias ganaderas, tenemos garantizado el relevo generacional y la continuidad de las granjas. En Leche Lar llevamos más de 50 años comprometidos con la calidad y el bienestar animal, porque a la familia se le cuida. Únete a nosotros y prueba Leche Lar, te convencerá. Ahora todo el sabor de Leche Lar en Castilla y León, también sin lactosa. Ya estamos aquí, 4 y 11 minutos de la tarde. El que estabais esperando con más ganas. Hoy vamos a escucharles, vamos a presentar este disco. Que me saquen aquel ajo del río. Alúchame otra vez, ven alúchame otra vez. Hoy es fiesta en varios puntos de nuestra provincia. Patricia Lac, muy buenas tardes. ¿Qué te ha llevado hasta allí? Cuéntanos. Estamos al final de una carretera, más allá no se puede ir. Patricia, estamos en directo ahora mismo. Os vamos a contar más en profundidad cuál es la historia de todo este edificio, cómo empezó. Esta tarde hablaremos con el escritor leonés, periodista. Y nuestros protagonistas son estos que ven en pantalla. En los próximos minutos nos acercaremos hasta el Museo de la Siderurgia y de la Minería. ¿Queréis conocer más detalles de este precioso cultivo que tenemos en nuestra provincia? Me encantaría, doy, no sé lo que doy. Os invito a cenar, fíjate. Lo único que quiero es que te cojas un pimiento y le des un mordisco. Tú muérdelo, cierra los ojos y a disfrutar del sabor. Sin miedo. Arte, cultura, música, todo esto teníamos que maridarlo de alguna forma. Y este es el resultado. Tan, tan, tarán, tan, tan, Es como estar luchando solo. A mí me parece que hacen un tándem perfecto. Bienvenidos a nuestro programa número 2000. 1, 2 y 3. Comercial Electron, especialistas en venta y reparación de maquinaria y herramienta eléctrica. Encuentre con Metabo la herramienta que necesita para cualquier trabajo. Distribuidores de todo tipo de taladros profesionales Fein, eficacia y cercanía como señas de identidad. Piensa en grande, piensa en Electron. Muebles Nina ofrece un concepto innovador en muebles y decoración. Apostamos por la calidad y el servicio. En Muebles Nina, transporte y montaje gratuito. Financiación a su medida a tan solo 10 minutos de León. Muebles Nina. Diseña tu hogar, diseña tu estilo de vida. Limpieza integral de vehículos en Autolavado El Puente. Novedoso tren de lavado sin fricción, a alta presión y con agua osmotizada. Tapicerías, pulido de faros y limpieza de motor. Consulte nuestros distintos programas y tratamientos. Autolavado El Puente, en calle La Lastra, frente a la Citroën. ¿Quieres disfrutar en tu casa de los sabores que a todo el mundo gustan? Lion Crepe, Street Burger y ahora también Tex Best Food lo hacen posible. Consulta nuestra carta a través de nuestras redes sociales y síguenos, y así no te perderás ninguna de nuestras promociones y sorteos. Por cierto, ingredientes de primerísima calidad. Raúl González, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación. Tratamientos convencionales y especializados en fisioterapia deportiva y neurológica. Avanzadas técnicas terapéuticas como acupuntura, punción seca, fibrolisis diacutánea y RPG.
tu fisioterapia en La Bañeza. Book Design León. Somos una empresa especializada en interiorismo. Muebles de cocina y baño, reformas integrales y proyectos de decoración. Muebles a medida. Armarios empotrados. Book Design León, con más de 30 años de experiencia a su servicio. En Ecedent apostamos por una manera diferente de ejercer la odontología. Ecedent, ofreciendo la mejor calidad en nuestros tratamientos desde 1990. K2 Planet es tu tienda de montaña en León desde 1989. Ropa, equipación técnica, alquiler de equipo, trail, Camino de Santiago. www.k2planet.es. Visítanos en Avenida Dr. Fleming 20, El Crucero. Magal Centro de Jardinería, tu espacio de naturaleza e inspiración. En Magal nuestros profesionales le asesorarán y ayudarán a decorar su hogar y jardín. Con elegancia y distinción crearemos una atmósfera única con personalidad propia. Visite nuestra exposición. En Productos Cárnicos Boeza tenemos una amplia selección de productos frescos y embutido tradicional. En Embutidos Boeza también encontrará productos cocinados y cocidos ahumados, sabrosos, sanos, con las recetas de siempre. Visítanos en boezaleon.es. BioLeón es un centro auditivo especializado en la adaptación de audífonos. Dispone de los mejores medios técnicos y últimas tecnologías en equipamiento y adaptación de prótesis auditivas. Cuenta con los mejores profesionales que le ayudarán a solucionar sus problemas de audición. No dudéis en pasar, en preguntar, en las dudas que tengáis. Para eso tenemos el equipo de BioLeón, para solucionar vuestros problemas de audición. Déjenos ayudarle. Le haremos un estudio auditivo gratuito. Seguramente has escuchado que en CJR diseñamos cocinas. Nosotros te podemos asegurar que no es así. Con nuestro equipo fabricamos laboratorios de juegos e instalamos orden para tus días de caos. Construimos el escenario perfecto para que las mañanas comiencen con un sabor diferente y huelan a café recién hecho. En CJR no diseñamos cocinas, diseñamos la cocina de tu vida. Joyería Emperador, compraventa y empeño de oro y plata. Pagamos más que nadie porque no tenemos intermediarios y somos los más antiguos de León. Venta de joyas, ahora también las puedes pagar a plazos. Vendemos más barato porque somos mayoristas. Estamos en el edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Comparte tu energía. Más Oído Centro Auditivo es una empresa de León que dispone de profesionales altamente cualificados. Sole y Paco, con más de 20 años de experiencia en correcciones auditivas. Ofrecen a nuestros clientes revisiones gratuitas de su salud auditiva y el seguimiento de su mejora. Venga a conocernos. Más Oído. Hola, soy Xairu López. A través de estos espacios televisivos vamos a conocer un pouco máis del Lionés e precisamente hoy vengo yo a falavos un pouco, a facevos unha pequeña introducción de que é el Lionés e de cuáles son as súas principales características.
Hola amigos, soy José Ignacio Sorde García, miembro de la Asociación Cultural Faceira y profesor de Musicología de la Universidad de Oviedo. Hoy voy a falavos de la música en guionés, d'algo que non podemos confundir con música guionesa, que lleva un concepto más amplio que abarca música cantada en gallego y en castellano. La música dio una forma de expresión consubstancial al ser humano y por eso escurque la música en guionés nació al empar que surde l'asturguionés como lengua romance, aunque dende que Iñaz fue una música llegada a la cultura popular y a la tradición oral, es decir, era algo que se transmitía oralmente de generación en generación y no al través del documento escrito. Por esta razón, los primeros ejemplos que tenemos anotados y registrados no llegan hasta nos hasta el empiezo del siglo XX. Uno de ellos y el que puede verse en la imagen, recogido en Maragatos por Venancio Blanco y titulado El cosu de Riguello, que era para ser cantado en las reuniones íntimas, dentro casa, y que parece que estaba empunteado al enseño del baile para los nenos. A lo largo de la mayor parte de la súa historia, el cantar en guionés fue el propio de una sociedad rural tradicional, es decir, aquella anterior a la mecanización sistemática del campo, donde los ciclos añales y otras celebraciones especiales marcaban el ritmo de la vida. Por mor de ello, la música añaz con una función concreta e integrada en la vida cotidiana de la comunidad, que facie un uso regular de ella y era conocida por la generalidad de la xente que vivía en el lugar, aunque no todos fueran a reproducirla. Voy a centrarme ahora en el primer aspecto, aquel relacionado con las estaciones del año, que determinaban los diferentes labores que tenían que se hacer según el tiempo. Sabemos de cantares en guionés de feicho o mayormente con rasgos asturguioneses que servían de acompañamiento para hacer el lleite, para segare, para arare, para inclusive había tonadas para trabajos de gran esfuerzo físico, como podía ser hacer una pared. En llegando al buen tiempo, uno de los labores más duros, normalmente a lo cabello del mes de mayo o ya metidos en San Juan, era ir a la hierba, que había que segarla toda a mano. Vamos a oír ahora un formosísimo cantar senabrés que servía para afilar el gadaño. Segador que siega hierba, ¡oh! Segador que siega hierba debajo de la neblina. Si no te corta porque si yo pudiera, yo subiría. No brano, uno de los trabajos inevitables era mallar el pan, que consistía en desgranar el cereal pegando ahí unos golpes con una ferramenta que decían en la mi zona ordás piertios. Vamos a sentir ahora un cantar de cabreira de que podemos oír también el golpear de los piertios sobre el suelo.
Más agradable era atar con las vacas no prao o una braña, aunque las xeras fueran bien llargas la mayor de las veces. Esto daba lugar al entretenimiento con un ciento de cantares, de xuegos o de romances, que en ocasiones eran respondidos estos cantares por outros vaqueiros o pastor que guardaba outro ganao. Los cantos de vaqueiros, que después pasaron a ser interpretados en las reuniones sociales, son conocidos en Gión y el suroccidente de Asturias como vaqueiradas. Oímos ahora 3 coplas muy coloradas cantadas por un baviano. El señor cura del puerto está sentado en un peniecho y por detrás eche ve un mango para un martiecho, un mango para un martiecho. Las mozas de Quintanilla choran y tienen razón, porque ninguna se casa de puro feas que son, de puro feas que son. Debajo de tu mandil tienes un pajarín vivo, tengo yo una escopetina, déjame pegarte un tiro. Os voy a contar un cuento que está en Occidental, en Leonesa Occidental. Es de la zona de Cabreira. Vamos para allá. Andar a frutas siempre fue cousa de rapaces. Había esgalla en casa, pero prestábanos más la de los outros. Eso sí, había que tener cuidado, porque podías te mancar, llevar una morrillada del amo, cuando no unos hostiagazos del tu padre si se enteraba porque de alguien iba a él con la noticia. A nadie le pintaba mal que los guajes anduviéramos a esas danzas, porque siendo rapaces los que estaban a la xeira, podía perdonarse. Pero a robar de paisano ya era otra cousa. Quizá ves por eso, algunos viellines plantan unos metros más de veiga, como para limpiar la conciencia de las sous falcuatradas de cuando mozos, deixando esa parte de la huerta a la rapagada de turno. Y además, ahora que aquí nos pueblos non hai naide, yo coñezco un caso, el del Tiantolín. El Tiantolín este año deixou de plantar porque lle daba tristura que ningún rapá saltara a la sebe para molarlle las fesas o cualquier otra cousa. Al que sí lle pintaba mal yera a Pelos Tuertos. Entrado el buen tiempo, no tenía ni un figo en la figal, y solo tenía una figal. Pelos Tuertos, este home, vivía en un chamarizo, y nada más tenía una cortina, asitiada a la escarrachina del sol, na cual estaba la figal apegada a una muria. Pelos Tuertos tenía la regada, estaba muy al tanto de los figos, poníala hasta en caramos, pero los guajes delingábanse todos y escapaban allí con las gallas, non deixaban ni un figo. El postreiro año, tanto se engrifou Pelos Tuertos, que pescó una caxota, salió pa la calella diciendo a los guajes: «Non me los vades a comer más! El que se arrime aquí, máyulo, esfarrápolo, deixolo esquiclao pa toda la vida». En entonces, Pelos Tuertos subió pa la cortina, y con la caxota pesaría más o menos 3 arrobas, gorda como un estadullo. Arranóuse por detrás de la muria. Quedín esperando a las cochorras. Tanto y tanto esperó que oscureció, y corrióse la voz por el lugar de que él estaba allí
esperando. Los mozos tomáronselo a desafío y quisieron ir a dar carena a ese toromelu. Ya de noite amañaron la función, hicieron unos fachizos, tapóronse con las sábanas de la cama y subieron la carella para arriba cantando el Benedictus, cara a la cortina, como si fuera la huestia. La lluz de los fachizos rellumbraba nas paredes y la lletanía repelizaba al que sentía el cantar. Los mozos iban a espacín, firme, palantre, diciendo: antias, cuando yéramos vivos, viñamos a la figala a comer los figos. Ahora que estamos muertos, venimos a llevar a pelos tuertos. Prove pelos tuertos de Dios. Cuanto lo sintió, pensó talmente que venía la procesión del otro mundo. Saltó de la figala en baixo y zampóse contra el monte. Y aunque vense inda las pisadas, él nunca más regresó. Voy falamos seguidamente de los cantos que se usaban en las celebraciones especiales y no tiempo de esparcimiento. Bien de veces la música tenía una función de aguapar las celebraciones que se sucedían a lo largo del año, y así había música para las navidades, para los aguinaldos, para los quintos, para los mayos, para los bautizos, para las bodas. Escurque la boda diera dentro de las celebraciones especiales la más destacada, porque además contó con un ceremonial bien complejo, muy complicado. Antes de la boda, los novios solían hacerse regalos, normalmente ropa, pero si la boda no llegaba a celebrarse, había que devolverlos, que es el asunto de este cantar chacianiego de origen vaqueiro que vamos a oír ahora mismo. Regalásteme un queixo en señal de matrimonio. El matrimonio fue nulo, vuelvo a hacerme el queso al horrio. La celebración y la soldra iban de mano bien de veces. Por ejemplo, en la fiesta patronal del Llugar, que podías comenzar con una alboriada para despertar a los vecinos del sitio, como en este caso vamos a escuchar una alboriada berciana recogida en Montes de Valdueza. Levantai-vos, levantai-vos, levantai-vos de dormir, levantai-vos, mulleronas, a regar el pereixil. Nas fiestas, el baile ya era parte fundamental de la soldra y el esparcimiento de la fiesta. A respective de esto, gustaríame compartir con vos dos ejemplos que están sacados de punta a punta de la provincia. Es comenzando por el suroccidente, vamos a sentir ahora una muñeira de Pombriego que está en una fala asturionesa extremada, ya de transición al gallego. En ella podemos observar el papel fundamental que juega la pandereta. Ah, Virgen de los remedios, tiempo arriba la corona, 3 cascabeles de plata que le trocheron de Roma. Ay las, madre na ribeira, y hay las de media pulaina, y hay las de pulaina entera. Burro que esta daña puerta, rape, cuños dientes, ños estamos en cocina, cuños frías bien calientes. Hay las, madre na ribeira, y hay las de media pulaina, y hay las de pulaina entera. Sale burros a bailar, valga el diablo tanto burro como bien hay que aparar.
Ailas, madre na ribeira e ailas de media polaina e ailas de polaina inteira. Vamos agora al noroccidente de la provincia, donde las hermanas Raquel y Laura Álvarez van cantarnos un baiche del país, no cual podemos ver la importancia que tiene el pandeiro en este repertorio. Conforme avanzó el siglo XX, la cultura popular foi decayendo, porque los usos tradicionales nos pueblos abandonáronse hasta la súa desaparición total. Con a perda progresiva de la súa función, el repertorio musical comenzou a convertirse nun espectáculo folclórico, nun obxeto museístico, no que los cantares aparecen desnaturalizados, fuera del seu contexto. Si que así, de algunos grupos lograron arredar una migalla de la tradición, asina y dende un averamiento folclórico. En los años 80 y 90 del siglo XX, grupos como Hierba del Campo, La Braña o Son del Cordel mantuvieron el cantar tradicional en guiones en temas como la lloba parda o el cuco rubiello. Más importante y con un planteamiento más etnográfico fue el labor desenvuelto por los grupos de baile Axeitu, Parva y Sosiega y Reino de León. Más recién, metidos ya en el siglo XXI, están los trabajos de las pandereteras de Casares, Chacía Niegas, Fran Allegre y Edilberto Rodríguez. Además, surden agrupaciones que faen tanto arreglos de repertorio tradicional como obras de nueva creación, pero inspiradas no repertorio tradicional. E aquí hay que nombrar a los grupos Tarna, Durria y Rodrigo Martínez. Con todo, lo más importante es que de unos años para acá se produce un verdadero surdimiento de la creación de autor en guionés. Esto es xente que sencillamente usa los guiones como lengua de comunicación para los seus temas. Por el trabajo desenvuelto, paga la pena citar a Fran Allegre, Rodrigo Martínez, Solito Trovador, Carla Armas y los grupos Durria y Tarna. De este último, deixovos agora con unos titos del Torío, uno de los bailes a lo suelto más populares en toda la provincia. Sí. Resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. En el río de Torío hay una moza que llama el pañuelo de su amante pa' que se vea en La Habana. Y anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Límpiate con mi pañuelo, ya lo llevarás mañana. Me río de Torío a las corrientes del agua.
está el pañuelo de seda, el mismo que tú me diste para los días de fiesta. Y anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Y anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Límpiate con mi pañuelo, que yo te lo llevaré. Del valle de la noche, mi corazón te daré. Y anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Para cerrar el programa, non resta máis nada que convidavos a que disfrutedes e descubrades la guapura del cantar en guionés, que dende la cultura popular, que lle un patrimonio inmaterial que non podemos deixar perder, pasou a convertirse en ferramenta de expresión de bien de músicos e autores guioneses.